Ok, equipo, necesitamos nuevas ideas para una película. Denme unas. Sí, yo tengo una idea. ¿Ubicas Atlantis? Ajá. O sea, algo así como Atlantis, pero en vez de que la cubre el agua, la cubre la tierra. No inventes, Joel, eso ya existe. Se llama Teotihuacán. Esta es una pintura de José María Velasco en Teotihuacán. No se parece mucho a como vemos las pirámides hoy en día, ¿verdad? Hasta hay arbolitos creciendo por encima. Eso es porque estaba enterrada gracias al paso del tiempo. Pocos años después de que se pintó, se desenterraría la ciudad. Pero esta no fue la primera vez que Teotihuacán se convirtió en un sitio arqueológico. El nombre de Teotihuacán, que significa ciudad de los dioses, o Tehuacán, ciudad del sol, no se lo dieron los habitantes de la ciudad, sino fue cientos de años después, cuando los mexicas descubrieron la ciudad y, asombrados por la enorme arquitectura y colosales pirámides, dedujeron que los únicos que pudieron haber vivido ahí fueron los dioses. Pero ¿cómo es que una ciudad tan grande que llegó a tener una población de más de 100,000 habitantes desapareció tan rápido? Para eso, veamos sus inicios. Aunque tiempo antes existían poblaciones en la zona de Teotihuacán, el inicio de la ciudad se dio alrededor del año 100, con la llegada de grandes poblaciones de varios lugares como los emigrados de Cuicuilco, que habían iniciado un éxodo de la ciudad. Se planificó la ciudad en torno a dos ejes, el primero siendo la Calzada de los Muertos, la cual ya tenía un trazo marcando el eje norte-sur. El eje este-oeste lo definía el río San Juan, el cual desviaron para coincidir con el diseño. En esta primera época de Teotihuacán se construiría la Pirámide del Sol, representando la montaña primordial o el eje del mundo. También se construiría la primera fase de la Pirámide de la Luna. Contando ahora con alrededor de 35,000 habitantes, Teotihuacán sería una de las ciudades más grandes de Mesoamérica. Solo Monte Albán y Cholula podrían compararse. Pronto la influencia de Teotihuacán se extendería y se convertiría en la potencia número 1 de toda Mesoamérica, alcanzando incluso lo que hoy es Guatemala y Honduras. Se construiría una nueva zona, llamada la Ciudadela, en donde hay 13 templos alrededor de una plaza principal donde se encuentra la pirámide de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Para consagrar este sitio se sacrificaron más de 100 personas. Y no solo tendría influencia Teotihuacán sobre las ciudades mayas, ya que en el año 378, durante el gobierno de Atlatl-Cáhuac, Búho Lanzadardos, el guerrero Sillac-Cac conquistó Tikal, y 150 años después, Quinich-Yac-Cuc-Mo tomaría Copán. Pero la autoridad de Teotihuacán no era principalmente militar como la fue la de la cultura mexica siglos después. En cambio, también tenían un control comercial sobre Mesoamérica, siendo el centro de la zona, e inclusive más lejos. Es posible que Teotihuacán haya sido el centro de comercio para intercambios con la cultura inca en Perú. La ciudad era completamente cosmopolita, y eso se encuentra en los restos arqueológicos que tienen arte de diversas partes de América y de diversas culturas. Con esto, Teotihuacán crecería a tamaños nunca antes vistos, volviéndose no una de las ciudades más grandes de América, sino del mundo. No hay forma de saber la población exacta de Teotihuacán a su máximo, pero se estima que rondaba entre 100 y 300,000 habitantes. Para ello se construyeron enormes complejos habitacionales y un sistema de drenaje verdaderamente impresionante para su época. Pero todo gran auge tiene un fin. Teotihuacán perdería la mayor parte de su población en esta época, y restos de muerte infantil muestran una hambruna en este periodo. Una de las teorías sobre la causa de esta hambruna se encuentra encima de las pirámides de la ciudad, el estuco. Este material, compuesto por cal, necesitaba ser calentado en su producción, y para ello naturalmente necesitas un combustible. ¡Y qué conveniente! Teotihuacán estaba rodeado por árboles, los cuales talaron no solo para poder crear estuco, sino también para crear áreas fértiles donde plantar alimentos. Pero hay un gran peligro siempre al hacer desaparecer un bosque, ya que la fertilidad de la zona se pierde al erradicar las fuertes raíces de los árboles, y con el tiempo el lugar se transformó en un desierto prácticamente, y la ciudad también, perdiendo todos los habitantes que un día florecieron la ciudad. Una advertencia a nuestra cultura actual sobre los efectos de transformar agresivamente un ecosistema.